noches, hermanas. Bien. Recién dijo Javier que el lema es más que vencedores, ¿verdad? Y bueno, al igual que el año pasado, yo me puse a pensar en la frase, ¿no? que tenemos como lema. Siempre, seguro alguno lo habrá hecho también, ¿no? Y me puse a pensar en la lógica de la frase, ¿no? Porque dice que somos más que vencedores. Y yo pensaba, ¿cómo puede uno ser más que vencedor, no? Porque si nos imaginamos una competencia, ¿verdad? Está el que pierde, ¿no? Está el que llega tercero, segundo, cuarto, y está el que gana, ¿no? Y luego a veces se hacen una especie de mención honorífica, ¿no? A un buen deportista o a alguien que tenía un espíritu, ¿verdad? Pero solo está el que gana. Entonces, mi duda era, ¿qué es entonces ser más que vencedor, no? Si dijera la Biblia que somos vencedores, está perfecto, ¿no? Nos entendemos claro. Vencemos en Cristo porque Él nos hace partícipes de su victoria. Pero ¿qué quiere decir ser más que vencedor, verdad? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué quiere decir ser más que vencedor? ¿Hay algo más por encima del primer lugar? ¿Hay algo más por encima de llegar primero a la meta, por ejemplo, que ganar? Entonces, en base a esa pregunta que me hice, bueno, es el mensaje que armamos el día de hoy. Entonces yo me había hecho esta pregunta: ¿qué significa ser más que vencedor? Había puesto algunas oraciones, ya va a aparecer enseguida el PowerPoint, pero mientras tanto lo voy leyendo. Pensaba que a veces decimos, ¿no?, que ser más que vencedor se trata de ganar de forma absoluta, superlativa, ¿no?, ponderante, es decir, quizás ser más que vencedor se puede entender como eso, ¿no? Ganar, vamos a poner un ejemplo, en una carrera, ganar por una ventaja cuando la ventaja con la que saca un atleta a otro es 5 segundos, ser más que vencedor sería haberle ganado por una ventaja de 30, ¿no? Quizás eso podría ser más que vencedor, ¿no? Ganar de manera absoluta, sin dejar ningún tipo de duda de que yo gané, ¿verdad? Otra forma de ver esto sería pensar que tiene que ver con, ya pasándolo al plano de lo que vivimos, ¿no? Triunfar en la sociedad, o quizá que nuestra familia nos ame, ¿no? O tener muchos amigos, ¿no? Como dice por ahí una canción. Es decir, hay personas que ven el ser un ganador, el ser un triunfador en la vida, midiendo según estos parámetros, ¿no? Si mi familia me ama, si mi familia está unida, si mi familia está bien, estamos yendo bien, ¿no? O si tengo un montón de personas que me quieren, ¿no?, que me quieren ver bien, y tal vez así podría considerarme también alguien que gana, ¿no?, o que es un vencedor. También ponía que pensamos que tiene que ver con tener una actitud optimista, ¿no?, y manifestarnos siempre un futuro favorable, ¿no?, estar todo el tiempo pensando de que todo va a estar bien, todo me va a ir bien, y mirar así para adelante, no sugestionarme y decirme, no, soy un ganador, a mí me va a ir bien, yo voy a hacer todo. ¿Vieron ese comentario que dice, todo está en tu mente, ¿no? Así que si vos te levantás y decís que sos un ganador, eso te va a pasar, ¿no? Te van a pasar cosas buenas, ¿no? Entonces, ahí lo he puesto, estamos en el último. Pensamos que tiene que ver con tener una actitud optimista y manifestarnos un futuro favorable. Entonces, esta frase está en Romanos 8, del 28 al 37, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé si alguien leyó la porción completa, porque es desde el versículo 28 hasta el 39. Si no lo hicieron, no se preocupen, lo vamos a volver a leer, pero no ahora, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto mediante la vida de alguien, porque muchas veces es más fácil, ¿no?, aprender mirando, ¿no? Es difícil explicar con palabras y es mucho más fácil mirar, ¿no?, con el ejemplo de otra persona, qué es lo que nos quiere enseñar Dios. Entonces, pensaba en quién podría, de alguna manera, podríamos decir, resumir todo lo que está en esta porción.
y me quedé con la vida de José, ¿sí? Así que hoy vamos a hablar un poco de su vida. Vamos a hablar de José, y le había puesto el título Venciendo al Sistema, ¿sí? Si alguna vez hicieron un discipulado, saben que el creyente tiene 3 enemigos, ¿no? Uno de ellos es el sistema, entendido como el mundo, ¿no? Este sistema de reglas que hay en el mundo, donde justamente, ¿no? Una de las reglas es que si querés ser un ganador en la vida, no tenés que triunfar en estas áreas, ¿no? Tenés que triunfar en el área laboral, en el área familiar, en el área social. Entonces, si te va bien en esto, sos un triunfador, sos un ganador, ¿no? Sos un capo, como diría alguien. Entonces, vamos a ver qué pasa en la vida de José. Vamos a ir rápidamente al libro de Génesis. Le pido que me acompañen, por favor. Si no, igual voy a leer. La historia de José abarca casi 10 capítulos. No vamos a leer todo, sí, vamos a leer un par de versículos nada más. Génesis 37. Vamos a leer del versículo 1. Bien, si ya están ahí, vamos a leer. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, acá se refiere a Jacob, ¿sí? A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahí hay como un mini consejo, ¿no? Para los padres, ¿no? Cuidado con hacer diferencia entre los hijos, ¿no? Miren, acá Jacob, no sé si intencionalmente o intencionalmente, generó un conflicto entre sus hijos, ¿no? Por hacer esa diferencia. No es lo que nos trae, pero no quería no mencionarlo. Vamos a leer el 5, dice: y soñó José un sueño, y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, porque él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo, se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Bueno, antes Dios se valía de otros medios, ¿no? Para hablar a los hijos de Israel, ¿no? Porque no tenían la Biblia. Hoy en día, bueno, Dios nos habla a través de la palabra, pero antes se valía de estos medios, ¿no? A través de los sueños, o personalmente hablaba con ellos. Y algo curioso de José también es que Dios le había dado el don a él de interpretarlos, ¿sí? No solo soñaba lo que Dios quería para su vida, ¿no? Sino que le había dado el don, de interpretar lo que querían decir esos sueños. Porque no eran literales, ¿no? No es que iba a aparecer de la nada un manojo que se inclinaba, ¿no? Estos sueños tenían una interpretación. Entonces, ¿qué podemos decir de ese sueño? Yo había puesto ahí: Dios le mostró un plan prometedor, lleno de grandeza y honra, ¿no? ¿Y por qué puse esto? Porque a veces se suele pensar, ¿no?, que lo que Dios tiene preparado a veces para uno es algo que no nos va a gustar, ¿no? Una vez yo decía que Dios es fuente de buenos consejos, Dios es fuente de buenas cosas para nosotros, buenas dádivas, entre eso también buenos propósitos, ¿sí? No puede venir algo malo de parte de Dios, no puede ser que lo que Dios quiera para mí no me vaya a gustar, ¿no? Entonces,
Para José Dios tenía algo enorme, algo grande, algo inimaginable quizás para él, ¿no? Un hombre que solía cuidar ovejas. Y esto es lo que suele pasar también con aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Dios tiene cosas inimaginables, cosas que vos no te podrías imaginar. Hay una canción que dice: lleva mi vida a donde quieras tú, a lugares que no pensé, a obras que nunca imaginé. Y esto se cumple, ¿sí? Y esto es lo que pasaba con José. Dios le había mostrado un plan que quizá no cabía en su mente en ese momento, era un adolescente. Otra cosa, que Dios le mostró un plan digno de perseguir y al cual abocar todas sus fuerzas y ambición, ¿sí? Nosotros hoy en día asociamos la palabra ambición como algo malo, ¿no? Tiene una connotación negativa, digamos, tiene una carga valorativa negativa, porque decimos, no se puede ser ambicioso, es algo malo, ¿no? Decimos, no, toda ambición es mala, no puede ser, el Hijo de Dios, un creyente, no debería ser ambicioso. Pero me di cuenta yo de que en realidad la ambición, si está bien, ¿cómo se dice?, encauzada, ¿no?, cumple su propósito. Dios nos ha hecho seres ambiciosos, Dios nos ha dotado de la capacidad de querer más, de querer concretar metas, de querer alcanzar objetivos. Uno se levanta y dice, quiero hacer algo con mi vida, quiero hacer algo que valga la pena, algo por lo cual voy a ser recordado, quiero dejar mi huella en el mundo, quiero que la gente se acuerde de mí o que por lo menos sepa quién soy. Dios te ha hecho ambicioso, Dios te ha hecho con la capacidad de querer perseguir sueños, perseguir metas. Y entonces Dios le había dado esta meta a José. Lo que sucede siempre es que el pecado termina arruinando o desvirtuando todo lo que Dios crea, ¿no? Otro ejemplo parecido a este es lo que pasa con el sexo. Dios lo ha creado y lo ha hecho hermoso y lo ha resguardado, lo ha apartado para el matrimonio. Dentro de ese paréntesis es algo hermoso. Pero el pecado se ha encargado de desvirtuarlo, ¿no? De convertirlo en algo que puede terminar con la relación que tiene uno con Dios, con todo lo bueno que Dios puede ofrecer. Lo mismo pasa en este sentido. La ambición, cuando está encauzada en la voluntad de Dios, nos da una fuerza, es algo que nos ayuda. Entonces, eso pasaba también con José. Y por último había puesto que los planes de Dios siempre se muestran de manera progresiva para garantizar nuestra completa dependencia hacia Él. Algo curioso que pasa con José es que él sabe interpretar sueños, pero él no podía interpretar el suyo. Es muy curioso, porque se nos muestra que él no sabe de qué está hablando. Él solamente va y se lo cuenta inocente a sus hermanos. Le dicen, oigan, escuchen, soñé esto, ¿no? Y los hermanos se le retorcía los dientes, ¿no? Porque encima que el padre ya le había hecho una túnica y de repente él viene y les cuenta esto. Y miren cómo los hermanos saben interpretar su sueño, pero José no tiene idea de lo que está diciendo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué José sí puede interpretar luego los sueños de otras personas y no podía hacerlo con los suyos? Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios hoy en día no le entregó a Josías, por ejemplo, la hoja completa de su vida, el libro de la vida de Josías, ¿no? Qué lindo podría, ¿no?, ser que de repente Dios nos entregue un libro y mira, así va a terminar tu historia. De aquí a 20 años, Josías ha tenido 3 hijos, uno está en Harvard, el otro en Yale. Mira, tu hijo ha sido astronauta, fue a la NASA, vos has terminado teniendo un trabajo así, o mira, terminaste sirviendo en esta iglesia, plantaste cuántos ministerios, y José dice, de 10, solo tengo que esperar que pase. Así que, entonces uno se sienta y espera o trabaja más duro porque ya tiene, como diríamos, ¿no?, el futuro asegurado, ¿no? No sucede así, lamentablemente. No pasa así, ¿no? Nuestra vida con Dios es diaria, es como el maná. Y esto pasaba también con José. José tenía un don, Dios le había dado un propósito, pero José todavía no lo tenía claro, porque si lo tenía, ¿qué pasa cuando vos ya sabés lo que tenés que hacer en un trabajo, por ejemplo? Si vos ya sabés lo que tenés que hacer, ya no andás preguntando las cosas, ¿no?
Ya no andas atrás de tu jefe o atrás de alguien preguntándole lo que tienes que hacer, porque ya sabes lo que tienes que hacer. Y empezás a ser autónomo, autosuficiente, a hacer las cosas como ya las sabes hacer, incluso empezás a crear tus propias reglas. Eso no funciona con Dios. Dios necesita que nosotros todos los días le preguntemos, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Hoy qué se hace? Me está pasando esto ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé qué hay que hacer. Y de esa manera Dios nos puede ayudar. Si nos creemos autosuficientes, bueno, sigamos nomás hasta que necesitemos de nuevo a Dios. Entonces, esto pasaba con él y obviamente podemos esto trazarlo en un paralelo a nuestra vida, ¿no? Esto es igual con nosotros, como les digo, Dios es inmutable, nunca cambia, era así antes, hoy sigue siendo de igual manera. Ahora José pasó por dificultades. Vamos a la segunda. Él tuvo obstáculos, ¿no? En una carrera, si hablamos de que somos más que vencedores, en una carrera a veces hay obstáculos. Hay un tipo de carrera que a mí me gustaba ver, que era esa carrera que tenés que saltar, ¿verdad? Que saltabas. Bueno, a mí me gustaba ver cuando era chiquito cómo le erraban algunos y se tropezaban, ¿no? Y no está bien que me río, pero se tropezaban y quedaban re atrás, ya se rendían directamente. O sea, vos te equivocás en eso, ¿y qué pasa? Te quedas fuera de la carrera, ¿no? Bueno, en la vida también hay obstáculos. Creo que aquí todos lo saben, aquí nadie puede decir, no, la mía está, mi vida está de bien, ¿no? Mi vida está perfecta, tengo el camino llano. No, todos tenemos dificultades. Pasaba lo mismo con él. El primer obstáculo que tuvo José es que fue vendido por su familia. Si no pueden ver, igual te lo voy a decir, ¿sí? Lo que dice ahí. Dice el versículo, ya les digo cuál, el 11. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Vamos a leer un poquito más abajo. 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno a otro: y aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y veremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, ¿no? Bueno, hasta ahí nomás. Vamos a leer el versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestro hermano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces el primer obstáculo que tuvo José fue que fue vendido por su propia familia, ¿no? Y bueno, yo puse ahí, la familia debería ser la principal fuente de apoyo y confianza para alcanzar nuestras metas. Pero esto a veces no sucede, ¿no? O siempre sucede. No. Si alguno aquí ha tenido la bendición, ¿no?, de tener familia, padres, hermanos, tíos, hasta sobrinos, que te apoyan, te acercan, ¿no?, al Señor, que te han traído, por ejemplo, al Señor, ¿no? Y más que eso, te han ayudado en tus primeros pasos, y hoy en día quizás formaste tu familia, hoy en día estás sirviendo al Señor, estás en comunión, estás en la iglesia. Da gracias a Dios por esa persona. Incluso puede ser que no haya sido tu familia, pero si has tenido a esa persona, da gracias a Dios. Porque a veces no pasa así. No voy a pedir que levanten las manos, pero estoy seguro,
conozco algunos, ¿no? Que han llegado por gracia, ¿no? Sus padres quizás no conocen al Señor, su familia entera quizás no es del Señor, ¿no? Y están ahí batallando, ¿no? Aquellos que saben lo que es tener un padre que te compra una Biblia, ¿no? Que te paga un campamento, o que te entiende cuando te dice, mira, tengo que ir a la iglesia y bueno, te ayuda, ¿no? Te ayuda económicamente, te da apoyo cuando vos estás, por ejemplo, si tenés que compartir, tenés que hacer algo en la iglesia, ¿no? Te dice, bueno, te llevo, te traigo. Qué bendición que es eso, ¿no? ¿Alguna vez te has puesto en los zapatos, ¿no? De aquel que no lo tiene? ¿Te imaginas lo quizá dura que es su vida, ¿no? Tener que pelearla todos los días, ¿no? Quizás su relación con el Señor o el estar en la iglesia te genera conflicto con ellos. Quizás hablan cualquier cosa de lo que ellos están haciendo, capaz que él está haciendo lo mejor aquí y ellos piensan que quizás no lo está haciendo, o está haciendo cualquier otra cosa, menos algo bueno. Y a veces correr así es difícil, con ese obstáculo es muy difícil. De hecho, lo que suele suceder es que si la persona lamentablemente a veces no tiene buena consejería o quizá no está muy arraigado al Señor, termina desistiendo, ¿no? Y quizás es un motivo también para orar, ¿no? No sabemos cuán difícil es para esas personas. El segundo obstáculo, bueno, no hablé de José, pero imagínense él, ¿no? Había soñado que él iba a hacer algo grande, ¿no? Y su padre solamente meditaba en esto, pero sus hermanos querían probar que él se estaba equivocando. Dicen, a ver, lo matemos a ver qué va a pasar si se cumple o no. Qué curioso será, no sé si lo matamos, ¿cómo será que se va a cumplir ese sueño? A veces la familia, como quien dice, eso uno no la elige, ¿no? Pero si estás viviendo esto, pedir al Señor, no desistas, seguir pidiéndole por ellos. El segundo obstáculo que tenía es que él fue tentado por la mujer de su jefe, ¿no? Dice el versículo, vamos a ir al capítulo 39, versículo 4, les resumo los 3 versículos anteriores. A él lo compró el oficial de Faraón, Potifar, y lo puso al servicio de su casa, ¿no? Y se desligó de todas las responsabilidades que tenía, ¿no? Y dijo, yo confío en José, te encargo todo. Y bueno, leemos desde ahí. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, miren, nos han traído un hebreo para que
si Él se burla de nosotros. Vino Él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrar. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa y huyó fuera. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó a su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. No lo puse completo, por favor. En el reino de Dios, ser un vencedor se mide de forma distinta. Y por supuesto, un ganador no es aquel o aquella que logra jugar con el corazón de las demás personas. Hay una frase que me gusta mucho que dice el Señor, cuando ellos quieren preguntarle, ¿no?, ¿quién va a ser el mayor en el cielo? ¿Se acuerdan? Él le dice: Señor, ¿quién va a ser el mayor en el cielo? Y él le dice: ustedes saben que en el mundo las cosas funcionan así, ¿no? El que es más fuerte, ¿no?, la ley del más fuerte, el que es más fuerte es el que gobierna, es el que se enseñorea de los otros. Pero él termina la frase diciendo: mas entre vosotros no se hará así. Mostrándole otro modelo, ¿no? Otra forma de vivir, otro sistema. Y justamente esto es lo que estamos viendo aquí de parte de José. Seguramente ustedes ya habrán, no quiero recordar mucho acá, ustedes ya habrán escuchado miles de quizás de mensajes motivacionales, ¿no?, en cuanto a lo que hizo José, ¿no? Se dice que él es el más valiente porque huyó, ¿no? Contradictoriamente él huyó y terminó siendo el hombre más valiente, ¿no?, entre los hombres. Porque huir era el acto más valiente que podía tomar, ¿no? Quedarse era de cobardes, quedarse era de alguien que no pensaba. Entonces, pero aquí quiero generalizar un poco. Esta persona estaba jugando con el corazón de José, estaba jugando con él, insistiéndole diariamente, tratando de hacer que él pierda su comunión, tratando de hacer que él caiga, ¿no? Y miren la gravedad de esto. Yo había notado aquí una frase. Imagínense la vida de José. Él hizo bien todas las cosas. Él lo hizo todo bien. Y así, aún así, pagó las consecuencias. Aún así, él cobró caro eso. Ahora imagínate si hacía las cosas mal. O imagínate si le hubiera hecho las cosas mal. Así de grave es este asunto, el asunto de quienes dicen que es la decisión más importante de tu vida después de aceptar a Cristo en tu corazón. Elegir a la persona que te va a acompañar el resto de tu vida no es cosa ligera, no es algo para tomarlo, no es una decisión que tienes que tomar, que la vas a tomar así por así. Y vean lo que pasó con él, ¿no? Hizo todo bien, como les digo, no engañó, no defraudó, no hizo el grande mal que él dice contra Jehová, ¿no? Respetó a su amo, respetó a la mujer, ¿no? Y aún así terminó en la cárcel, perdió lo poco que había logrado, y esta mujer se salió con la suya, ¿no?, como diríamos. Hoy en día cualquiera que le comentase esto, ¿no?, te habría dicho: no, pero vos sos un cobarde. Y justamente, había puesto creo que puso otra cosa. Ahí está. A pesar de ser inocente, José fue encarcelado y perdió lo poco que tenía. Cuidado con este, que podría no ser un obstáculo, pero a veces nosotros volvemos de este tema, volvemos de esta cuestión un obstáculo en nuestra vida. Lo que podría ser una ayuda, ¿no? Algo que nos complemente, algo que nos ayude a alcanzar esa meta que Dios tiene para nosotros. A veces nosotros, por nuestra ignorancia, por nuestras malas decisiones, lo convertimos en un infierno, quizás a veces, en un obstáculo para nuestras vidas. Y si somos nosotros los que estamos haciendo esto, piensa bien, ¿sí? El Señor dice que Él no puede ser burlado, ¿no? Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar, ¿no? Y Él dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo.
Y no te estoy amenazando, ¿no? Simplemente te estoy llamando a la reflexión. Cuidado, ¿sí? Los corazones de las personas son valiosos. Cada vida es valiosa para Dios. Pagó un precio altísimo por ellos. Y si sos de esas personas, reflexiona, arrepentite. No lo hagas. El último obstáculo que él tuvo en su vida fue, bueno, es el último, pero el que vamos a considerar hoy, es que él fue olvidado por sus amigos, ¿sí? Si es que los podemos llamar amigos. Dice que él termina en la cárcel. Vamos a leer, así no nos quedamos. Él se queda en la cárcel, ¿no? Y otra vez él vuelve a hallar gracia, ¿no?, ante los ojos del jefe de la cárcel y lo pone otra vez de administrador. Un dato curioso es cómo, fíjense que Dios le va, a pesar de todas las dificultades que él está teniendo, le va mostrando más o menos una cuota, una pizca de lo que él iba a hacer en el futuro, ¿no? Administrar. Esa era la gran misión que tenía José. Él iba a administrar. Entonces Dios, a pesar de todo lo que él estaba viviendo, le va mostrando: esta es tu tarea, José, esto es lo que tienes que hacer. Y en la cárcel se encuentra con dos hombres y ellos sueñan, ¿no? Cada uno una cosa. Uno es un panadero, el otro es un copero, y él les interpreta el sueño. Les leo un poquito el capítulo 40, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá, ¿qué palabra es? Restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acordate de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José. Yo acá me lo imagino al panadero como, después de que él haya interpretado, ¿no?, el copero es como que dice: bueno, a ver qué me toca a mí, ¿no? Y justo dice eso, ¿no? Él dice: bueno, interpretó algo buenísimo, ¿verdad? Entonces, a ver qué me dice a mí. Y él empieza a contar. Dice: yo también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces José dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Eso es todo mal para el panadero, ¿no? Todo lo contrario, lamentablemente. Y dice que al tercer día, que es el día del cumpleaños de Faraón, él hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y acá está el versículo que nos interesa. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bueno, yo puse ahí justamente lo que acabamos de leer. A pesar de ayudar a los sirvientes, José es olvidado. Y esto también suele ocurrir en nuestra vida de igual manera, ¿no? ¿Quién alguna vez no se ha sentido decepcionado, ¿no?, por un amigo? ¿A quién no le han fallado alguna vez, ¿no? ¿Quién no ha perdido una amistad de años, por ejemplo? Una amistad, pero que era tu hermano, era tu hermana, ¿no? Y de repente algo pasa y te das cuenta de que quizá no era de confianza o no sé, te decepciona, te traiciona también, como pasa aquí.
O de repente te olvida, ¿no? Te deja ahí en el olvido. Y esto a veces también es un obstáculo en la vida. Más que nada cuando querés acercarte más al Señor, querés hacer las cosas bien, ¿no? Y existen dos posturas. Y bueno, ambas son válidas, ¿no? Están los que dicen, no, yo puedo ser cristiano y todo, pero puedo mantener mis amistades. Está perfecto, ¿no? Jesús también lo hacía. Y están aquellos que son más radicales y dicen, no, ya no puedo juntarme con ustedes porque no comparto las mismas actividades ya que ustedes hacen, o lo que ustedes hacen considero que no agrada a Dios. Y están ahí, ¿no? Las cuestiones. O se terminan alejando de vos porque simplemente cambiaste tu estilo de vida. Sea cual sea la postura que tengas, a veces los amigos se van. A veces los amigos te olvidan y quedas solo. Y José estaba solo, ¿no? Había quedado solo. Pero aún, habiendo quedado solo, puse ahí, a pesar de su situación, José siguió ejerciendo su don, confiando, ahí puse mal, confiando en el plan de Dios. Y eso era lo más importante, que más o menos vamos a ir ya tratando de explicarnos qué es lo que por lo menos yo considero que es ser más que vencedor, ¿no? Él estaba en las dificultades, vivía miles de obstáculos, pero él seguía confiando, seguía ejerciendo su don, seguía haciendo las cosas que tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasa al final? Ponelo por favor. Vamos a ver la victoria de José. La historia no termina aquí, obviamente, pero vamos a ver por lo menos esta primera parte de la historia de José, cómo por lo menos hasta ahora termina bien, ¿no? La historia para él. Había puesto ahí la sumatoria de las dificultades y la confianza de José lo llevaron a estar en el momento y lugar correctos para cumplir con el objetivo de su vida. La sumatoria, Emma estudia matemáticas. Si sumamos las dificultades y la confianza que José tenía, eso lo llevó a estar en el momento y en el lugar correcto para cumplir con ese objetivo. ¿Sí? José era un pastor, después un esclavo, después un sirviente, después un preso, y ahora está delante de Faraón. Está en el lugar donde Dios quería que esté, en el momento en que Dios quería que esté ahí. Y tiene las capacidades y tiene las herramientas y las habilidades para hacer lo que hace falta hacer ahí. Porque Faraón tenía un sueño también. Y él dice, ¿quién me va a interpretar esto? Y el copero se acuerda y dice, ahora me acuerdo, ¿sabes qué, rey? Hace 2 años hay un chico ahí en la cárcel que interpreta sueños, dice. Entonces lo traen a José y él interpreta el sueño. No vamos a leerlo, pero seguramente conocen. Si no lo conocen, el faraón sueña que hay 7 vacas gordas y se levantan 7 vacas flacas y se comen a las gordas, ¿no? Y lo mismo con espigas de trigo, que son unas 7 muy abundantes y luego se levantan unas muy marchitas y se tragan a las abundantes. Y José le dice, la interpretación de esto, le dice, mira, en la tierra de Egipto va a haber 7 años de abundancia, pero luego de eso van a venir 7 años de hambruna como nunca ha habido antes. Va a ser tal que nadie se va a acordar de los 7 años de abundancia. Y la tierra va a pasar un gran hambre. Y entonces él le dice, yo te aconsejo que vos, nunca se postule, ¿no? Él dice, yo te aconsejo que busques a alguien, ¿no? Que sea, a ver, eso sí voy a leer, porque no me acuerdo. Ponga un gobernador sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten todas las provisiones de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Entonces, ¿qué hace Faraón? Dice, bueno, vos podés, ¿no? Él le dice, buscate a alguien, y él dice, ¿vos podés o no? Porque él dice, ¿a quién vamos a encontrar? Le dice a su sirviente.
alguien tan preparado como él, alguien tan listo, ¿no? Alguien en quien habite el Espíritu de Dios, dice. Y José, bueno, accede, ¿no? Y es nombrado así gobernador de Egipto. Entonces de ahí cobra sentido esta frase, ¿no? Uno diría, pero entonces Dios quería que José sufra. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora, ¿no? Dios quería que José sufra, entonces Dios permitió que pase eso. Vamos a leerlo de la propia boca de José. Dice, vamos a poner la siguiente: confirmamos que un propósito no puede concretarse si no es condimentado. Si hacen comida y le echan condimento, condimentado con las experiencias preparadas por Dios. Miren lo que le dice él a sus hermanos cuando se les revela. Dice el versículo, vamos a leer solo el 45:3 de Génesis. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces él dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y el 8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino, ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Un versículo más, 50, el 18 al 20. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no teman, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes, no, vosotros pensasteis mal contra mí. Y miren cómo dice, qué hermoso cómo lo termina, entendiendo y manifestando él. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y José termina entendiendo su sueño. Él ahí entiende, ¿no? Les caen las fichas y él dice: esto era lo que tenían que hacer. Y se los dice a sus hermanos: miren, ustedes planearon hacerme muchas cosas malas, pero miren, Dios fue el que lo encaminó todo. Así de poderoso es Él, transformando cosas malas en bendiciones para mí. Y no solo para mí, para ustedes y para toda una nación. Entonces eso sucedió ahí. Lo mismo pasa con nuestras vidas. A veces no queremos las cosas malas, ¿no? Y está bien, está perfecto. ¿Quién querría algo malo a propósito, no? A voluntad. Nadie se levanta y dice: Dios, dame pruebas, Señor. O que me pasen cosas para que yo pueda aprender, ¿no? No lo hacemos. Sino que, bueno, van a venir. La vida está compuesta de eso, ¿no? De cosas buenas, cosas malas, obstáculos que tenemos que superar, que tenemos que aprender. Y lo hermoso es que justamente al estar en dependencia de Dios todos los días tenemos que preguntarle: bueno, Señor, ¿qué hago ahora? Mira, estoy en esta situación. Volvemos a la pregunta inicial. Entonces, ¿qué significa ser más que vencedor? Bueno, si vos te identificas con José, tal vez te haya pasado una de estas cosas, ¿sí? Tal vez tu familia te dio la espalda, ¿no? Tal vez una pareja te robó o te quitó tu felicidad.
Tal vez recibiste un trato indigno, ¿no? Como lo recibió José, en tu trabajo, en donde sea. Tal vez tus amigos y conocidos, no entiendo mi letra, olvidaron lo que hiciste por ellos. ¿No? ¿A alguien le ha pasado esto o no? Estoy seguro que casi todos. ¿No? Y si no te ha pasado, da gracias a Dios. Da gracias porque te ha bendecido, te ha acercado, te ha cuidado. Entonces, esto nos puede hacer sentir quizá unos perdedores, ¿no? Para nada vencedores, si pasamos por estas cosas. Pero Dios dice, vamos a Romanos 8, ahora sí vamos a leer, con esto vamos a terminar. Ahora sí vamos a leer Romanos. Es contradictorio que Dios responda a estas cuestiones no con respuestas, sino que responde con preguntas. Es hermoso porque vos cuando preguntas algo, lo que esperás es una respuesta, no otra pregunta, ¿no? Como decían en el Chavo, no podés responder una pregunta con otra pregunta, sino que esperás una respuesta. Lo leemos desde el 28 porque es hermoso, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No las cosas buenas solamente, y no tampoco solamente las cosas malas. Todas las cosas, hasta los obstáculos, nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y aquí empieza, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y ahí tenemos la primera pregunta. ¿Quién nos va a hacer frente a nosotros? ¿Quién puede resistir delante de nosotros si Dios es el que nos guarda? Si Dios es el que nos protege, Él es el que nos respalda. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? A José lo acusaron, ¿no? Y él prefirió estar en silencio y confiar ¿en qué? En el obrar de Dios, porque él sabía que no iba a cambiar nada, quizá embarraba más las cosas. ¿Quién le iba a creer a él, un esclavo, contra la esposa de Potifar? ¿Quién le iba a creer? Y no estoy diciendo que uno no se tiene que defender, ¿no? Pero hay situaciones, ¿no? Donde uno ya no puede hacer nada. Cuando ya no puedes hacer nada, ahí es donde vos tenés que orar. Y descansar. Y decir, bueno, Dios, encárgate. Ya no puedo hacer nada, yo defendeme. Y si pensás así, ¿quién te va a acusar? Luego dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Nosotros sabemos que después de esta vida hay otra, ¿no? Todos lo sabemos. En realidad, nuestra vida quizás comienza de verdad ahí. Los demás quizás no piensan eso o no tienen esa proyección, ¿no? Eterna que deberíamos tener siempre presente. Y aquí está hablando de eso el Señor. Tal vez acá te puedan hacer un montón de cosas. A Pablo le encarcelaron, a Pablo le pegaron, le hicieron un montón de cosas. Estuvo solo al final de su vida. A José también. Pero en el día de la verdad, en el día de estar delante del Señor, ¿quién te va a acusar? ¿Quién te va a condenar ahora? Tenés un abogado, tenés a alguien que ha muerto, que ha ocupado tu lugar. Entonces, ¿por qué habríamos de temer, no? Eso es lo que está diciendo aquí el autor de Romanos. Y por último, ¿quién, dice, nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y esta pregunta es hermosa para aquellos que, como decía al principio, ¿no? Quizá no tenés a tu familia en el Señor. Quizá no tenés amigos ahora mismo que compartan tu fe, que compartan tus mismos
tus convicciones, que compartan tus pensamientos ahora, ¿no? Pero tenés al Señor. ¿Y quién te va a separar de Él? ¿Quién te va a separar de Él? Quizás tu pareja no comparte tu relación que tenés con Dios. Quizás estás caminando solo, sola. Pero ¿quién te va a separar de ese amor que Cristo tiene hacia vos? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Eso es lo que estamos viviendo los creyentes. Y fíjense, él está diciendo que él está viviendo todas estas cosas, ¿no? Estamos muriendo, nos están matando, estamos sufriendo, nos están persiguiendo. Y luego él dice, antes, en todas estas cosas, ¿cómo termina? Somos más que vencedores. O sea que él no estaba hablando de una vida terrenal, él no estaba hablando de lo que sucedía aquí. En realidad él decía, eso tiene un segundo plano cuando pensamos en nuestra vida celestial. Entonces, había puesto ahí, ser más que vencedor implica sobreponerse a las dificultades de la vida poniendo la confianza en el Señor. Hay dificultades, muchas. La confianza en el Señor es lo que nos tiene que faltar. Eso es lo que no le faltaba a José. Él confiaba, descansaba en eso. Una cosa más que he puesto es, en las filas del Señor, el fin no justifica los medios. ¿Vieron esa frase que dice que el fin justifica los medios? La conocen, ¿no? Es decir, vos, para lograr tu objetivo, no importa cómo lo hagas, ¿sí? Los medios no importan. Lo importante es conseguirlo. Bueno, otra vez el Señor dice, entre ustedes no se va a hacer así. No se hace así en la obra. Si queremos ser más que vencedores, no se trata solo de vencer. Lo que importa es el cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? Legítimamente. Fair play, el juego limpio, ¿no? Entonces hablamos de cosas mucho más importantes, ¿no? Mucho más específicas, ¿no? Que quizás cosas que ya hacemos, por ejemplo, venir a la iglesia, que está re bien, ¿no? Está muy bueno. Pero la otra vez hablaba Carlos y decía que se trata de intimidad, ¿no? Se trata de las pequeñas cosas, ya me di cuenta que se trata de eso. Se trata de la lealtad, de ser genuino, de intentar no mentir en el día, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de tratar todo el tiempo de tener los sentidos en alerta, ser honesto, como les decía, no mentir, ser leal, ser buen amigo, ser buen hijo, ser un buen esposo, ser buena esposa. Hay cosas sustanciales, ¿no? Que escapan, ¿no?, a lo que ya conocemos. Bueno, sabemos que es importante leer la Biblia, orar, pero ser más que vencedor se trata de eso, el cómo lo hacemos, ¿sí? Y José sabía de eso. Entonces, quizás podríamos guardar estas 4 preguntas. ¿Quién me va a poder hacer frente? ¿Quién me va a acusar? ¿Quién me va a condenar? ¿Quién me va a separar del amor de Cristo? Antes, en todas estas cosas, soy más que vencedor, ¿sí? Miren cómo termina esta porción. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Oramos y terminamos. Gracias, Padre, por dejarnos, Señor, en la palabra tu voluntad para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser dependientes de ti, aunque nos cueste. Ayúdanos, Señor, a estar
estar pendientes, Señor, de lo que nos dices. Ayúdanos, Señor, también a comunicarte, Señor, todo lo que nos sucede. Ayúdanos, Señor, en el día a día, en las pequeñas cosas, en lo que cuesta, Señor, porque nadie es perfecto, Señor. Tenemos muchas fallas. Somos, Señor, personas, somos pecadores, Señor, por naturaleza. No hacemos lo bueno, Señor, y queremos de tu ayuda. Queremos ser más que vencedores, Señor. Entendemos, Señor, que se trata de más que solo ganar. Se trata de ser genuino, se trata de tener una relación contigo, se trata de entender, Señor, que a pesar de las dificultades, Señor, tú nos llevas de victoria en victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir victoriosos de cada prueba, de cada dificultad que estemos teniendo, Señor. Dale fuerza a aquellos, Señor, que están peleando solos, Señor, esta batalla, que están corriendo solos, Señor. Ayuda a aquellos, Señor, que se han sentido defraudados, Señor, últimamente, por quizás sus parejas o amigos, conocidos, familia, Señor. En la situación en la que estemos, Señor, ayúdanos a volver a ti, a depositar nuestra confianza, Señor, en ti, a ejercer, Señor, nuestros dones, sabiendo que un día, Señor, nos vas a mostrar tu propósito, y si ya lo tenemos, Señor, ya lo conocemos, ayúdanos a alcanzarlo, Señor. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros. Pon tu fuerza, Señor, en nuestra vida para buscarte, Señor, para agradarte, para hacer todo lo que has querido que hagamos, Señor, cuando nos has traído a este mundo. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de reflexión, y esperamos que pueda, Señor, ser una semilla que produzca en nosotros, Señor, un cambio de mentalidad, un cambio, Señor, de conducta también, y que podamos, Señor, empezar, Señor, a buscarte más. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.